gracias por estar con nosotros en esta edición de domingo de Bolivia Decide 2019. Hablaremos de temas importantes. Me imagino que usted ya tiene una idea de qué va a ser o en qué va a rondar hoy el análisis de nuestros invitados. Nos acompaña esta noche Vladimir Peña en Santa Cruz. Vladimir Peña, oriundo de la ciudad de Santa Cruz, secretario ejecutivo departamental de Demócratas, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, jefe de campaña de Bolivia dice no. Vladimir, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam, un gusto enorme estar aquí en Bolivisión. También nos acompaña Jorge Silva. Jorge Silva, abogado de profesión, concejal en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, analista político. Bienvenido, Jorge. Sí, soy colonial de Santa Cruz. También estamos con Marcelo Silva. Marcelo Silva, politólogo de profesión, profesor universitario, analista político y consultor. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, Universidad de Salamanca, España, Universidad Internacional de Andalucía, España. Fue concejal por el Movimiento al Socialismo de La Paz. Marcelo, bienvenido. Gracias, Miriam, un privilegio. Y por primera vez hoy nos acompaña Iván Lima. Iván Lima Magne, licenciado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana. Cuenta con el diplomado en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica de la Universidad Austral Argentina. Es coautor del Tratado de Derecho Judicial publicado por Editorial Aveledo Perrot en Buenos Aires, Argentina. Ha editado la sistematización de jurisprudencia de la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia en la gestión 2014. Se desempeñó como juez de la carrera de la segunda promoción del Instituto de la Judicatura. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Un gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Miriam, gracias por la invitación. Antes de empezar a ingresar en ese tema, o los temas que vamos a hablar, nos gustaría conocer una vez más qué es lo que opinan ustedes del panorama electoral que estamos viviendo ya a 2 semanas de las elecciones. Vladimir, por favor. Una campaña larga con muchos contratiempos en el camino, precisamente por esta situación, como el tema de los incendios en la Chiquitanía, pero creo que al final una campaña en la que también los ciudadanos han podido valorar los programas de gobierno, las acciones, el comportamiento político de los líderes políticos, y creo que eso es muy importante. En el caso de Bolivia dice no, estamos muy satisfechos con lo que ha hecho Óscar Ortiz, Shirley Franco, todos nuestros candidatos, dirigentes. Estos últimos días, 10 días de campaña, los vamos a intensificar en todo el país. Óscar va a estar mañana en La Paz atendiendo a los medios de comunicación, atendiendo entrevistas, haciendo actos de campaña, dando la cara como siempre, no ocultándose como otros candidatos que solamente salen a través de la publicidad estatal o de los medios controlados por el gobierno, u otros candidatos que han decidido desaparecer y no comparecer ante los medios de comunicación. Creo que esto es importante, que los ciudadanos valoren este último tiempo de la campaña, los que dan la cara, los que enfrentan, los que explican sus cuentas, los que ponen fundamentalmente su programa de gobierno, los que tienen coherencia entre lo que han hecho y lo que dicen y no se desdicen cada 2 días, y creo que hoy, últimos días de campaña, es muy importante que los ciudadanos puedan estar atentos a las propuestas, a lo que se le dice, no solamente por los spots de televisión, sino fundamentalmente en el comportamiento político que están teniendo los candidatos a presidente y vicepresidente del país. Muy bien, muchísimas gracias. Concejal. Sí, en este proceso, a 2 semanas ya de las elecciones prácticamente de octubre, se ve en el escenario un nítido ganador, que es el resultado de todo un proceso, de todo un proyecto político que se ha ido implementando en estos últimos 14 años. Este nítido ganador lo dan las diferentes encuestas que se han realizado a lo largo de este proceso electoral. Vemos a un Evo Morales con un 35% como media del porcentaje que podríamos decir es el piso que tiene actualmente el presidente Evo Morales, y de aquí para adelante, estas 2 semanas que queda, todo lo que pueda hacer el presidente Evo Morales, todo lo que se pueda hacer en la campaña, seguramente le van a ir sumando más puntos para arriba, porque consideramos que al margen
de estos números, de estos porcentajes que se dan, que entendemos es el resultado de las encuestas, especialmente en los centros urbanos, en las ciudades capitales de departamento y ciudades intermedias. El voto oculto, el voto duro que tiene el movimiento al socialismo está precisamente en el voto rural disperso, en las zonas populares, que se van a expresar este 20 de octubre. Luego hay esta mesa que no ha podido superar el 25%, que ese es el techo al que ha llegado, y un Ortiz que está entre el 9 y el 11%, moviéndose dependiendo la coyuntura. Lo que nos llama la atención, Miriam, es la aparición de este candidato Chi, que en un mes y medio, aproximadamente 2 meses, ha logrado, en las últimas encuestas se ve con un 3, un 4%, que es llamativo y que amerita también una consideración. Muy bien, gracias. Marcelo. Rapidito, una campaña muy larga, tediosa, poco imaginativa, una campaña aburrida, que los resultados no ha podido levantar el entusiasmo del elector. Ahí tenemos una buena cantidad, insisto, de varias encuestas, de indecisos, de gente que va a votar nulo, que va a votar blanco, que indudablemente no ha sido atraída por ninguna de las propuestas políticas. Creo que los discursos, los esquemas, las estrategias, por demás conocidas en el país, no hay nada nuevo. Por lo tanto, a ver si en estas 2 semanitas, menos todavía, en estos últimos 10 días de campaña, se puede remontar esa figura búlica. La gente no está entusiasmada con el proceso electoral, eso me parece realmente peligroso. Las encuestas nos dan un orden jerárquico de resultados en las elecciones. Me da la impresión de que ese orden no va a variar en absoluto, pero todavía queda la duda si es que vamos a ir a una segunda vuelta o no. Y ese es el tema central al que apuntarán estos últimos días, tanto los partidos políticos como también tendrá que expectar el ciudadano. El atípico índice que tenemos de indecisos nos establece que probablemente la incertidumbre y el suspenso la mantengamos hasta el mismo día de la elección. No nos olvidemos que hasta el próximo domingo se pueden publicar las encuestas, y probablemente las encuestas ya no capturen la decisión del ciudadano, de este buen caudal de indecisos, que seguramente decidirá su voto del camino a su casa a el camino a su recinto electoral. Por lo tanto, no podrá ser testeado. Una elección, como les digo, que nos hace pensar en muchísimas cosas que luego estaremos desglosando con certeza. Muy bien. Iván. Creo que ese es el norte de esta elección. Los indecisos van a marcar esta elección. Hay un concepto que lo ha resaltado bien Jorge. El candidato Chi no creo que tenga un partido político que lo represente. El PDC es una cosa y Chi es otra cosa. Hay un partido que puede tener pocos militantes, el PDC, que lo tiene el candidato Jaime Paz, ahora lo tiene a Chi, pero que tiene un adherente y tiene un grupo social que es intolerante, y eso es peligroso en el país. Hay algunas ideas que, por la claridad o la contundencia que él las expone, parecen haber atraído un caudal de votos interesante. Oruro ya está en 3er lugar en algunas de las encuestas, y eso marca una, para mí, preocupación. O sea, instalar un discurso de odio en el país parece que puede ser muy, muy peligroso. Sí creo que va a haber algunos hitos muy importantes desde mi perspectiva constitucional en los próximos días. Hay un recurso que ya ha presentado el diputado Víctor Hugo Pérez, ya está en el Tribunal Constitucional, sobre este tema de las inhabilitaciones y las encuestas. Si el Tribunal Constitucional nos sorprende gratamente y esta semana trata el tema y habilita la posibilidad de que las encuestas se elimine esa sanción draconiana que tiene la norma, podríamos tener encuestas de la UMSA o de la misma TVU que puedan salir en los próximos días. Un otro elemento que me parece también importante en este ámbito constitucional es este recurso que presentó el diputado Pope. Ya está también admitido, ya tiene la sentencia constitucional 233/2019, y tiene que ver con el otro hito fuerte de esta elección, la chiquitanía. Lo que ha pasado con los incendios en la Chiquitanía, esos decretos, esas leyes. Yo entiendo que se va a dar un escenario ya no como en el del Cabildo, en el que el ciudadano va a expresar su molestia, sino un escenario jurídico. Ya tenemos en el Tribunal Constitucional un debate sobre el decreto y la normativa que ha permitido para algunos que se den los incendios en la Chiquitanía.
Y finalmente, coincido con ellos, con mis invitados en esta charla, esta campaña comenzó en verdad el 1 de octubre del año pasado, cuando se aprueba la ley de organizaciones políticas, más o menos los primeros días de octubre, y se publica en la Gaceta Oficial. Ahí se inició la campaña electoral. Ya estamos en un año de campaña y creo que ya por eso es que hay ese cansancio y esa necesidad de entrar de una vez al acto electoral del 20 de octubre. Bueno, el viernes ha habido una concentración masiva, eso nadie lo puede negar. Muy llamativo lo que ha pasado en Santa Cruz cuando han sido llamados justamente a estar presentes en ese cabildo cívico. Tenemos la nota de contexto y enseguida vamos a desglosar los puntos que se han tocado en dicho cabildo. Ese es un cabildo netamente político que ha sido organizado y digitado por los demócratas a la cabeza del señor Rubén Costas. A eso se suma, por cierto, el presidente del comité cívico y algunos actores políticos. No he recibido invitación, pero si no hay invitación, voy a participar como un ciudadano común, que es lo que estoy haciendo. Para que como ciudadanos, sin identificación partidaria, podamos estar en este cabildo. Hemos estado desde el primer cabildo, hemos sido parte de la lucha autonómica. En nuestro programa de gobierno está la federalización de la autonomía, somos parte de la lucha por el 21F. Hoy es un día muy importante para Santa Cruz y por supuesto que estoy firmemente con los cruceños, como lo está Comunidad Ciudadana. Se trata de una jornada, la del Cabildo, en la que se hablará de la defensa de la democracia, como debe ser. Algunos hacen campañas vergonzantes, se disfrazan de cívicos, ¿no es cierto? Se pelean con el gobernador, concentran gente, organizan dulces y choques. Cada uno tiene su manera de concebir la vida y la política y sus metodologías de trabajo. Nosotros lo hacemos de frente, otros se disfrazan. Legitimidad, no sé, la legitimidad se expresa en las urnas, ¿no es cierto? La legitimidad la vamos a ver el 20 de octubre. Yo siento que la oposición está desesperada. ¡Juran por su patria y su fe rebeldía y desconocimiento ante un posible fraudulento cuarto mandato del binomio dictatorial e ilegal conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera? ¡Sí! Hemos resuelto ir a las urnas y hacer respetar nuestro voto del 21F que nos arrebataron. Ir a las urnas con la consigna del voto castigo a Evo Morales. En la papeleta hay hombres y mujeres que están habilitados legalmente en estas elecciones. Escojamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador. Señor Evo Morales Ayma, sométase a la voluntad del pueblo y no someta al pueblo a su voluntad. Vamos a ver a continuación los siguientes cuadros, los temas, los puntos que se tocaron justamente en este cabildo, señor director, cuando usted guste. Uno de los temas tiene que ver con el voto castigo. Dice, hemos resuelto ir a las urnas y hacer respetar nuestro voto del 21F que nos arrebataron. Ir a las urnas con la consigna de voto castigo a Evo Morales. Otro de los temas, federalismo. Tras hacer esa consulta de rigor, se comprometen a trabajar por ese sueño. También, acerca de las normas, el Cabildo decidió dar un plazo de 5 días para la abrogación de la Ley 741 y el Decreto 3973 por ser inconstitucionales y atentatorios a nuestros bosques. Y finalmente han dado un plazo. Ese encuentro también resolvió impedir y desalojar las dotaciones y asentamientos humanos legales en tierras fiscales y áreas protegidas ejecutadas por el INRA que no cumplieron los requisitos establecidos por ley. Voy a dar la bienvenida a Franklin Gutiérrez, que también se suma a esta mesa para analizar lo que ha pasado el viernes. Franklin, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Tu parecer, por favor. Bien, el contexto que voy a dar es una opinión académica dentro del marco constitucional y de derecho internacional. Bueno, acá vemos un cabildo que tiene 3 temas, que es el F21,
que a mi parecer ya casi está muerto porque ya estamos a pocos días de las elecciones, un F-21 que quedó en la historia y el pueblo será el que ya va a definir, ¿no es cierto?, la validez o la invalidez a través del voto, porque ya es un acto consentido totalmente las elecciones que vienen el 20 de octubre. Otro tema que se trata en el Cabildo es el voto castigo. Un voto castigo que ya es un tema personal de cada ciudadano, que no puede ser impuesto a través de un cabildo y que va plegado de un federalismo. Cuando la gente escuchó federalismo se empezó a despasmar, ¿no? Ustedes vieron las imágenes. Bueno, son tres temas que tal vez no son tan compatibles para un cabildo convocado por parte de las autoridades civiles de Santa Cruz. Para hablar de federalismo, por ejemplo, hay que ver el contexto de qué tipo de ciudadanía nos pueden ellos presentar, qué tipo de nación nos pueden presentar, qué tipo de geopolítica va a encarar ese federalismo, porque los conceptos modernos de federalismo van en base a las experiencias, por ejemplo, de Sudán, en base a las experiencias de Irak y de muchos países que tal vez han buscado federalismos, pero han estado como estados federales fallidos, otros tal vez en vías de tal vez adecuarse al federalismo, ligados a la democracia. La democracia ha presentado en muchos países como alternativa de solución el federalismo, presentado por minorías, ¿no?, como una salida al abuso de las mayorías. De todas maneras, el federalismo no está bien orientado en Santa Cruz. En Santa Cruz para convocarse un cabildo, hablar de federalismo de la forma genérica como han hablado, para mí es un poco irresponsable, porque hay que ver, o sea, qué tipo de federalismo, ligado al centralismo, separado del centralismo, o tal vez un federalismo descentralizado. No se olviden ustedes que la Unión Soviética era federal, pero era una farsa de federalismo. ¿Venezuela es federal o no es federal? Es federal, pero tú ves el contexto político, es más centralista. Entonces de federalismo no se tiene nada, es un federalismo fallido. La Argentina es un federalismo, pero tienes un Macri que centraliza todo el poder y hace cambios de políticas y escuchas muy poco de federalismo. En España tal vez, ¿no?, las identidades los ha llevado a un federalismo, pero autonómico, ¿no?, pero ya con vías de federalismo. En Santa Cruz no se sabe, pues, qué tipo de federalismo nos están planteando. Consiguientemente, yo veo de que ese planteamiento del Cabildo es más un gesto de descontento por la democracia que se está presentando y tal vez un bloqueo, una aspiración a un bloqueo electoral que se está inclinando de acuerdo a las encuestas en favor del MAS, ¿no? Ese es el contexto y el panorama que yo les puedo dar. Muy bien, a ver, vamos a ver qué nos dice en Santa Cruz Vladimir Peña. Lo primero que debo hacer es felicitar al pueblo cruceño. Las grandes manifestaciones democráticas en el último tiempo han tenido epicentro en Santa Cruz, en defensa el 21 de febrero de la democracia, en defensa de esos valores que son universales para todos los bolivianos. Y este cabildo tenía una connotación, si bien se hace en Santa Cruz, de abordar temas de interés nacional. El 21F, lo que ha pasado en la Chiquitanía, creo que nos toca a todos los bolivianos. Por eso nuestras felicitaciones, cada vez que el pueblo cruceño es convocado, responde de manera contundente como lo ha hecho el día viernes en el Cristo Redentor. Ahora, sobre las conclusiones del cabildo, Bolivia dice no, ve plena sintonía entre las decisiones del cabildo y lo que nosotros hemos estado haciendo, diciendo, proponiendo al país, y lo digo en 4 cosas fundamentales. La primera, el tema de salud. Veíamos ahí al presidente del Colegio Médico que habló en representación de médicos, los sectores de salud, pero más allá, creo que el tema central, el déficit de los 14 años del movimiento al socialismo, es el tema de la salud. Y coincidentemente han planteado el tema del 10% de la inversión en materia de salud. Óscar Ortiz, hace 10 días atrás, ha firmado un contrato con todos los bolivianos donde dice que va a invertir desde el primer día que llegue al gobierno el 10% del PIB. Segundo, el tema del desastre en la Chiquitanía. Hemos sido la única campaña
que ha entendido que el desastre, el dolor de la gente no puede ser parte de la campaña electoral. Nosotros no hemos estado ahí para tratar de sacar rédito electoral como lo ha hecho Morales o como lo ha hecho Mesa. Nos hemos dedicado a lo que había que ocuparse, suspendimos nuestra campaña. Óscar Ortiz ha presentado un proyecto de ley de protección de los bosques. Hemos apoyado plenamente la ley de pausa ambiental de la Gobernación de Santa Cruz. Todas las acciones responsables que uno ve en el desastre de la Chiquitanía han venido por la mano de Bolivia Dice No y por las acciones de nuestras instituciones en las cuales gobernamos. Tercero, en el tema del 21F, yo no comparto la percepción, la opinión que tenía el anterior invitado, que decía que es un acto consumado, que se haya consentido yendo a las elecciones. No, nosotros votamos no a la ley de primaria porque dijimos que era para tratar de invalidar el 21F. Óscar Ortiz, la Alianza Bolivia Dice No ha presentado una denuncia internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas elecciones no van a borrar aquello, no van a suspender y nosotros vamos a seguir reclamando el 21F. No por nada llevamos como marca de campaña Bolivia Dice No, sino precisamente como expresión de esa democracia. Y el último tema, el de federalizar la autonomía. Hace un par de años, una de las organizaciones, la más importante, la Alianza Bolivia Dice No, Demócrata, presentó su tesis al país. Lo hicimos en diciembre precisamente de hace 2 años atrás en la ciudad de La Paz, cuando hablamos por primera vez del término federalizar la autonomía. Y creo que a nadie tiene que sentir urticaria el término federalismo, federalizar la autonomía, que en otras palabras es profundizar la autonomía. Hay una enorme indignación, así como la gente está indignada por el incumplimiento del 21F, así como la gente está indignada porque el gobierno no haya atendido adecuadamente el desastre de la Chiquitanía, no haya declarado desastre nacional. La gente también está indignada porque en el tema autonómico ha puesto muchas cortapisas. Un ejemplo muy claro, el tema del pacto fiscal. Entonces, hoy cuando la gente tiene en sus manos el poder del voto, la gente va a ir a decidir y va a votar en contra del gobierno. Más, por estas 4 razones centrales, nosotros decimos que hay una sintonía plena entre lo que ha decidido el Cabildo y las propuestas de la Alianza Bolivia Dice No, y lo tomamos como un refuerzo a nuestras propuestas. Muchísimas gracias. Concejal. Bueno, a ver, yo lamento de que se haya desperdiciado una gran oportunidad en Santa Cruz con un instrumento, por cierto, constitucional, como es el Cabildo, está reconocido en la Constitución. Sin embargo, ese espíritu, ese egoísmo de algunos dirigentes cruceños hacen de que se desvirtúe, se desnaturalice el Cabildo al no cumplir con los requisitos que establece la Constitución y la misma ley del 026. Sí, debería estar la presencia del Tribunal Supremo Electoral y de principio los tachan, los eliminan y eso ya les resta legalidad, les resta credibilidad, porque si vemos las conclusiones ya trabajadas anteriormente antes del Cabildo y las respuestas y el juramento que realizan, no tiene ningún sentido, no tiene ningún efecto jurídico, sino simplemente queda como un discurso o conclusiones de una gran manifestación política. Entonces, si revisamos las conclusiones, no va a afectar en absoluto las elecciones de este 20 de octubre. Quieren introducir el tema del federalismo, no sé si como una contraposición al Estado plurinacional o más bien como un sentimiento que tiene un sector de la élite cruceña que no es ahora, sino que hace tiempo atrás ha venido planteando la media luna, ha venido planteando el separatismo, no ha estado nunca de acuerdo con el Estado unitario, con autonomías, y ha estado siempre forzando, queriendo forzar la división del país. Yo no sé si responde este federalismo a esa corriente que todavía existe en una pequeña élite cruceña. Nos hablan del 21F, que no tiene ningún contenido filosófico, ideológico, simplemente se quedó como cliché, porque ni siquiera los verdaderos actores de las plataformas ciudadanas hoy día pueden estar representados en la agrupación Bolivia Dijo No, y mucho menos en Comunidad Ciudadana. Simplemente fueron utilizados
digamos, como discurso, como movilización, como manifestación por los viejos políticos del ayer que hoy día se encaraman en esa lucha que han tenido las plataformas ciudadanas. Por lo tanto, tampoco ya tiene sentido a esta altura de la coyuntura poder discutir el tema del 21F. Estamos a 2 semanas de poder realizar esta elección. El próximo año, Miriam, el Estado plurinacional cumple 10 años y todavía estamos trabajando en la construcción de ese Estado plurinacional que incluye a las 36 nacionalidades que históricamente fueron excluidas y que hoy día estamos forzando a construir un Estado fuerte, un Estado soberano, y ahí aparece esta propuesta que más que todo orienta a dividir, orienta a separar a Bolivia sin tomar en cuenta las condiciones que tiene cada departamento. Por lo tanto, Miriam, el federalismo no es un tema de interés nacional. El federalismo simplemente responde al interés de la pequeña élite cruceña que siempre ha estado en contra del Estado boliviano, en contra de la patria, en contra de los intereses nacionales. ¿Qué dices tú? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el señor Silva? A ver, lo que pasa es de que vamos a dar vueltas muchísimo en el ámbito de la descripción misma del fenómeno, cuando hay preguntas que son bien interesantes, ¿no? Primero, el cabildo indudablemente es una expresión social demasiado importante en un proceso preelectoral. Por lo tanto, no se lo puede soslayar. Disminuirlo sería un error, pero grandísimo, ¿no? El país nunca ha tenido, una concentración de tal magnitud social. Nunca, ¿no? Es histórica. Entonces, ya de entrada, ¿no? Ahí marca un hecho de una presencia, además. Habrá que ver, obligada, no obligada, yo creo que indudablemente la gran mayoría de los cruceños han ido ahí porque han querido, ¿no? Algunos calculan 1 millón, algunos calculan 1,5 millones, ¿no? O sea, es difícil que alguien concentre eso. Entonces, es un hecho que no se puede soslayar con algún tipo de vueltas que no son correctas. El segundo elemento es de que el cabildo esta vez tiene una importancia, yo diría, mucho más interna en el ámbito de unir a las élites cruceñas con sus propias bases. Las élites cruceñas en el último tiempo han sufrido una quebradura muy fuerte en visión de muchas cosas. Una de ellas, indudablemente, es la permanencia o no permanencia de Evo Morales en el gobierno. Nadie puede negar que ha habido una facción de esas élites cruceñas que han apostado definitivamente por la continuidad del modelo y la continuidad de Evo Morales en el gobierno. Y hay otra facción que, por supuesto, no consideran lo mismo. Y también, por supuesto, el hecho de abandonar o retomar el discurso regional, que no deja de ser fundamental en la interpelación al cruceño. Creo que el cabildo, al tocar estos dos elementos, vuelve, ¿no?, a entrelazar esos lazos, permítanme la redundancia, entre estas élites que estaban dispersas un poco del sentimiento mismo de la gran población cruceña. Ahora, la pregunta de oro es la siguiente. El cabildo creo que ha demostrado y además nos ha planteado un voto castigo, por lo menos en Santa Cruz, y si había 1,5 millones de personas ahí, habrá que ver si eso se refleja o no se refleja en el ámbito de la votación, etcétera. Un voto castigo a Evo Morales. La pregunta de oro, la pregunta clave en este momento es ¿quién recoge ese voto castigo? A ver, lo va a recoger Carlos Mesa, que está más cerca de los resultados, por lo menos en las encuestas, de Evo Morales, o el abolengo, la ascendencia, la tradición que tiene Óscar Ortiz en Santa Cruz podrá llevarlo a ser mucho más victorioso en la recolección de ese voto castigo. Esa es la gran duda, ¿no? Está bien, ese cabildo coincide, ¿no? Y creo que los que estaban ahí, en su gran mayoría, no creo todos, pero en su gran mayoría, coinciden en que darle un voto castigo al MAS. Ahora, la pregunta es, ese voto al castigo al MAS no puede ser ni nulo ni blanco. O tiene que ser por Comunidad Ciudadana, o tiene que ser por Bolivia dice no. La pregunta es ahora, ¿cómo podemos leer esto? Que puede ser realmente importante y determinante para el resultado de las elecciones, ¿no? Y ese es un elemento que el cabildo no nos ha dicho. Y más bien el cabildo le ha dejado al ciudadano cruceño, ¿no?, la elección, lo cual me parece democrático, la elección de decidir, usted puede votar por cualquier opción opositora,
pero castigando a Evo Morales. El gran problema, señores, de discusión en este país es cuál es esa opción opositora. Ahora, ese es el gran tema. Mesa es cercano a Santa Cruz, obviamente tiene alguna resistencia en las élites cruceñas, por supuesto que sí, pero hay que reconocer que es el más cercano en el tema de las encuestas. Ortiz nos ha planteado algo que el Cabildo ha dicho, y eso no deja de ser importante y que puede ser un elemento interpelador definitivo. Es el único que tiene en su programa la federalización de las autonomías. Luego porque sé que no hay tiempo, vamos a entrar en lo que es la propuesta de Bolivia, dice, ¿no?, en la federalización de las autonomías, que no me parece muy sólida. La gran pregunta es esa, la dejo ahí colgando, porque el 20 de octubre, sin duda alguna, ese gran cabildo tendrá que tomar una posición política. Veremos cuál es. La respuesta está cuando unes el análisis de voto castigo con federalismo. Ahí está la respuesta. A ver, ¿tú qué dices, Iván? Creo que es un escenario complejo el que tenemos, pero tenía yo un punto que tocar, que me parece que es bien importante. En este momento hemos tenido en el Cabildo cosas que son muy buenas, es un ejercicio colectivo que hay que rescatarlo y hay que relevarlo, pero ha habido en ese ejercicio positivo algunos aspectos que son completamente negativos. El más negativo de todos es este tema de que el comité cívico o alguna institución de la cruceñidad se arrogue el derecho de reemplazar al INRA, de reemplazar a los jueces agrarios y de reemplazar a toda la institucionalidad y decir que va a definir en 11 días qué colonos, qué comunarios están correctamente asentados y cuáles no. Nos están diciendo que donde hay tierras fiscales, donde hay reserva natural, ya nadie que no sea el que ellos definan se puede quedar. Y eso es algo injusto y eso es algo que va en contra del Estado de Derecho. Plazo hasta el lunes al mediodía, hasta este lunes. Sí, ese es un escenario que no debería darse porque va a generar un enfrentamiento innecesario entre los bolivianos. Creo que hay una molestia muy grande, yo la tengo con el INRA, que no ha terminado el saneamiento desde 1996. Desde el 96 estamos con ese tema. Jorge estaba en ese parlamento, conocieron la reconducción agraria. El MAS quiso reconducir todo lo que ha pasado con el tema de la tierra, pero no parece ser el camino decir que yo defino la ley, yo soy la autoridad y yo digo quién se queda y quién se va. Ese es un tema muy peligroso y creo que es el que más me preocupaba. El segundo, que sí creo que ha sido resuelto y había que informar al Cabildo, es este de la chiquitanía. En el tema de la chiquitanía, la demanda del Cabildo ha sido inconstitucionalidad de normas jurídicas. Nuevamente lo invito a Vladimir y a los compañeros de Santa Cruz que revisen la sentencia 233-2019. Horacio Pope ya ha demandado la inconstitucionalidad, y la inconstitucionalidad en este país, señores, los define el Tribunal Constitucional. No lo define ni el presidente Morales, ni la Asamblea, ni los concejales, ni nadie que no sea el Tribunal Constitucional. Eso ya está en el Tribunal Constitucional, la sentencia 233-2019, expediente 3554. Lo que deberíamos hacer los bolivianos es ir a darle argumentos a nuestro Tribunal Constitucional para que declare si esas normas son inconstitucionales en una sentencia, su expulsión del ordenamiento jurídico. Ya tenemos el caso en el tribunal y esa es la única instancia que puede declarar lo que han pedido que se declare inconstitucional. 5 días me parece muy poco, creo que va a tomar 5 meses, no toma menos tiempo el Tribunal Constitucional, pero creo que puede ser un ejercicio muy importante. Recuerde la población lo que pasó con muchos temas en los cuales han escuchado a toda la población. Creo que habría que volcarse a Sucre y hacerle escuchar al tribunal por qué pensamos que es constitucional o inconstitucional este tema de las normas que dicen que han llevado a los chaqueos. Muy bien. Vladimir, algo cortito, por favor, con relación a este tema. 3 cosas quería puntualizar. La primera, creo que irse por lo formalismo no desvirtúa la gran movilización social que ha habido, la expresión de ciudadanía en Santa Cruz, y me parece curioso que Evo Morales haya desconocido el 21 de febrero, el voto de la gente, haya tomado todos los poderes del Estado, haya deslegitimado la institucionalidad y a una expresión multitudinaria de ciudadanos se le quiera quitar legitimidad por la formalidad. Creo que eso es una
ausencia de argumentos para tratar de desvirtuar la expresión democrática ferviente del pueblo de Santa Cruz. Segundo, hago recuerdo para quienes tratan de relativizar el tema del federalismo, federalizar la autonomía, decían lo mismo de la autonomía, que era para dividir, que era para desunir, cosa falsa. Hoy los cruceños nos sentimos orgullosos de que en los 9 departamentos del país se elija gobernadores, asambleístas, que estén redactando sus estatutos. Algunos han avanzado, otros no, pero creo que lo importante que hay que ver, más allá de los intereses del centralismo, es que cada vez que hay un gobernador en Potosí, en Oruro, en La Paz o en cualquier otro departamento del país que transforma la vida de la gente, que lleva la electricidad, el agua potable, los caminos, hace un proyecto de desarrollo productivo, ese es el sentido mismo de la autonomía, ese es el sentido de descentralizar el Estado. Quienes vivimos fuera del Palacio de Gobierno sabemos las necesidades que hay, la postergación, la exclusión histórica en las que han vivido regiones del país y en las que todavía siguen viviendo muchas regiones del país. Entonces, la autonomía, el federalismo, la descentralización, tenemos que entenderlo todos los bolivianos como una posibilidad de mejorar la administración pública, de acercar el Estado a las necesidades de la gente para resolver los problemas de los ciudadanos, para brindarles mejor servicio. Miren ustedes, si no hubiera habido autonomía en Santa Cruz, no hubiera habido el primer acelerador lineal, por ejemplo, en un hospital público. Tenemos que sentir orgullo, todos los bolivianos, de que una autonomía haya puesto un acelerador lineal. Yo cada vez que voy a La Paz veo el Palacio de Gobierno de 30 pisos y más allá en el hospital de clínica, las mamás, los papás de los niños con cáncer haciendo huelga, haciendo kermés, vendiendo cosas para comprar un acelerador lineal. Estas son las cosas que le preocupa a la gente y estas son las cosas que nosotros tenemos que ver cómo solucionamos los problemas de los ciudadanos. Y el último elemento, la expresión del cabildo, la expresión democrática del pueblo de Santa Cruz, no es contra el Estado plurinacional, no es contra Evo Morales, no es contra el movimiento al socialismo solamente. Hoy ellos son gobierno y sí, nuestra expresión de repudio, de indignación es contra el gobierno central, pero hago recuerdo que las primeras movilizaciones por descentralización, por autonomía, se las dio cuando era presidente el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo Morales no era presidente. De los 4 cabildos que se han hecho en este siglo, los 2 primeros se hicieron contra el señor Carlos Mesa cuando era presidente el año 2004 y 2005. El Cabildo del Millón, que ha sido la mayor expresión de movilización ciudadana en la historia de Bolivia, se lo hizo contra Evo Morales el año 2006 y este otro cabildo del viernes se lo ha hecho también contra el presidente Morales. Entonces no podemos decir es contra un líder en específico, no, es contra el centralismo, es contra los que se resisten a ver que el país está cambiando y que hay ansias de cambio, y eso es lo que ha demostrado Santa Cruz el día viernes. Gracias, Vladimir. Franklin. Bueno, todos estamos de acuerdo con la expresión de un cabildo. Puede haber 2 millones de habitantes en un cabildo, 3 millones, pero si la temática que va a tratar el cabildo no se adecúa a los intereses actuales del país, ¿en qué puede beneficiar ese cabildo? Por ejemplo, yo no tengo una información de quiénes han trabajado los temas que se han tratado en el cabildo. Porque para llamar a un cabildo, estando en una democracia popular, tú tienes que trabajar primero con las organizaciones sociales qué tema se va a tratar en el cabildo. Y de eso tienes que mostrar actas y decir, vamos a convocar a un cabildo y nos hemos reunido todos los representantes de tales agrupaciones, FEJUVES, organizaciones sociales, y hemos sacado esta conclusión para tratar en este cabildo. Eso es democracia popular. Si esas actas no las van a trabajar, no las van a socializar antes del cabildo, ese cabildo no tiene sustento. Por más que estén 1 millón, 2 millones, 3 millones, no tiene sustento. Porque la democracia popular no es pues coyuntural del momento, reunirse a 1 millón, yo hablo cualquier barbaridad, hago jurar a todos cualquier cosa y al día siguiente es otra cosa. O tal vez los temas que se están tratando en un cabildo pueden llevar a desestabilizar al país o pueden desestabilizar la economía.
Yo hablaba con un economista en el avión y me decía, pero los temas de la federalización, los temas que se han tratado en el Cabildo, imagínense si Bolivia está con un crecimiento económico bueno, el Cabildo parecería que quiere destruir la economía de ese país. O sea, el contexto de cómo se mira desde afuera es distinto. El contexto de cómo se mira un cabildo y lo que se habla en un cabildo desde Santa Cruz es otro. Desde La Paz es distinto, desde Sucre, Potosí, lógicamente. Hay que ver, son visiones totalmente distintas. Por eso yo creo que los cabildos, en primer lugar, hay que trabajar, socializar, y tienen que ser de temas locales. Porque un cabildo departamental no puede arrogarse temas de interés nacional como es el federalismo. El federalismo es un tema de interés nacional que no puede tratarse en un cabildo. Eso va Isaiah contra toda doctrina constitucional, para empezar, ¿no? Ahora, el federalismo lógicamente que va a querer romper el pluralismo y va a buscar el multiculturalismo. Eso está en cualquier literatura del federalismo, va a buscar. Y lógicamente quiere romper la centralización de Evo Morales, el federalismo. Eso se ha dado en Sudán, decía en África. Cuando se descubre petróleo, vienen las transnacionales y le dicen a Sudán, vamos a trabajar pues la federalización, ya que este gobierno no quiere estar con una línea que queremos imponer, buscaremos su división y implementaremos la federalización. Bueno, son temas que nos dan a discusión. No estoy diciendo que en Santa Cruz está sucediendo aquello por si acaso, pero hay que visibilizar en la mesa todo el contexto de lo que implica un cabildo con temas que no tienen nada que ver con un departamento como es Santa Cruz. Muy bien. Muy cortito, por favor, señor Silva. Ya estamos con el tiempo en contra. Sí, te reitero, no tiene ningún efecto jurídico las conclusiones de este cabildo que se ha realizado en Santa Cruz, porque yo te reitero, el tema del federalismo no es un tema de interés nacional, es un tema de interés que responde a una élite cruceña. Por lo tanto, para tocar el federalismo en un cabildo debería haber representaciones de los 9 departamentos, cosa que no ha habido. Habrá que ver cómo está Pando, cómo está Beni, cómo está Potosí, Chuquisaca, Tarija, para poder discutir federalismo cuando ni siquiera en Santa Cruz estamos terminando el proceso de las autonomías, cuando ha sido el primer departamento que ha impulsado las autonomías, es decir, no tienen ni siquiera estatuto autonómico y hoy día nos quieren charlar con este tema del federalismo. Lo que sucede, Miriam, es que están utilizando estos clichés, ¿no?, para montarse sobre ellos y armar un discurso político que no responde a un interés nacional, que si no responde simplemente a corrientes políticas. Por eso que ahí ya lo hemos visto rapidito a Carlos Mesa y a Óscar Ortiz montarse sobre ese caballo para ganar ciertos adeptos, especialmente en Santa Cruz, cosa que no va a suceder porque, lo decía ya Franklin, estas conclusiones que han salido de este cabildo inclusive van en contra de la propia Constitución. Olvidemos que estamos todavía en construcción de ese Estado plurinacional, a diferencia de otros eventos. Marcelo decía, nunca en la historia se ha llevado adelante un cabildo como el que hemos visto días pasados. Y yo quisiera hacer recordar a la población que justamente el 20 de julio del 2007 La Paz tuvo el cabildazo de los 2 millones para definir la sede política en La Paz. Ese sí fue una conclusión de un cabildo que tuvo efecto jurídico porque determinó que la Asamblea Constituyente, que estaba en ese momento en implementación, respetó la decisión del Cabildo de La Paz y determinó que la sede política era La Paz y la sede del Estado plurinacional, la capital, Sucre, ¿no? Por lo tanto, hoy día no estamos en discusión sobre la estructura de un Estado para poder discutir o debatir el tema del federalismo. Sin embargo, te reitero, sirve de discurso, sirve para montarse a ese caballo, simplemente para hacer protagonismo y querer sintetizar o expresar el sentimiento de un pueblo cruceño que está siendo manoseado por estos dirigentes políticos que hoy día se están disputando también el liderazgo regional, porque se avecinan las elecciones subnacionales el próximo año. Entonces, todo responde simplemente a corrientes políticas e intereses de una élite que históricamente han dominado ese sector. Marcelo, ¿te he escuchado decir que con el federalismo retrocederíamos?
No, o sea, la visión multicultural ha sido superada por la visión plurinacional, ¿no? El pluralismo es superior en concepto, en aplicación, que el multiculturalismo, ¿no? La plurinacionalidad te permite hablar de culturas igual a igual, de naciones igual a igual. El multiculturalismo tiene todavía una lógica hegemónica, pero eso es un tema muy marcado, porque Franklin mencionaba volver a lo multicultural. Lo multicultural ha sido superado por lo pluri, ¿no? Es mucho más. Es un tema. A ver, un poco yendo en esa línea. Es cierto, el federalismo no es agenda política nacional. Los modelos de Estado generalmente se discuten ya desde una visión absolutamente política en los momentos de crisis estatal. Bolivia no está viviendo una crisis estatal, para nada, está muy lejos. Ni siquiera está viviendo una crisis gubernamental, ¿no? Todavía en los momentos de crisis gubernamental, pues no hay crisis política, ¿no? Indudablemente hay un proceso electoral en marcha que tratará de definir una correlación de fuerzas distintas, pero ni el tema de población, ni el tema de la construcción institucional en este momento, ni el tema territorial están en discusión, ¿no? Ese es el momento en el que entra una crisis estatal. Cuando tú dices, no, un ratito, yo no soy boliviano, ¿no? ¿Se acuerdan del 2002? Felipe Quispe decían, a mí no me convoquen, no soy boliviano. En el oriente había otros que decían, no, yo no soy boliviano, a mí no me molesten, yo soy Camba, ¿no? Soy distinto. Esos momentos son de crisis cuando tú interpelas a los elementos constitutivos del Estado y dices, señores, a mí no me molesten con el tema de población. Igual el tema territorial, ¿no? No, aquí este es mi territorio, voy a hacer mi mapita, no tengo nada que ver con el Alto Perú. No estamos en ese momento, por lo tanto no hay una crisis estatal donde el modelo de construcción territorial y demás esté en cuestionamiento, ¿no? Yo insisto en que el cabildo no puede ser soslayado por la gran presencia multitudinaria de gente que ha tenido, por el elemento político coyuntural que significa el voto castigo de Evo Morales, que si la mayoría está de acuerdo ahí, no deja de ser importante. Pero claro, la pregunta del millón vuelve a ser esa. Ok, voto castigo a Morales, ¿quién? ¿Quién podría capitalizar ese voto? ¿Lo va a hacer Carlos Mesa, que está más cerca de Evo Morales, o lo va a hacer Óscar Ortiz por su ascendencia, su liderazgo cruceño? Bien, ese es el tema que creo que es discusión. Creo que ha sido un tema muy interno este cabildo en Santa Cruz. Creo que ha buscado afianzar la relación entre el liderazgo cívico, político cruceño con la sociedad que estaba algo distante y algo confundido. Pero la pregunta coyuntural, política, si no, este cabildo no sirve de nada. Imagínense si Evo Morales vuelve a ganar la elección. Un ejemplo de voto castigo en la papeleta, ¿cuál sería? Eso, ahí está. A ver, esta es la papeleta. Ahí está. A mí me han dicho en el cabildo que debo hacer voto castigo. Ahí está. Esta es la papeleta. ¿Qué hago? Dibujitos, bigotes. Se supone, el cabildo todavía fue un poco más. Dijo, vayan ustedes a votar por candidatos opositores, pero no por Evo Morales. Más o menos al final se esbozó ese tema. Más o menos la idea. ¿Cuál es ese candidato? ¿Qué dices tú, Iván? ¿Cuál? Creo que no se podría decir que ninguno de los dos partidos de oposición son parte del MAS. Yo te decía que me preocupaba algo y me ha dado mucha esperanza otra voz en el cabildo. Quiero retomar todo este debate que tienen y voy a responderte al final. Voy a ser bien breve. Creo que es una llamada asamblea constituyente este cabildo. O sea, artículo 1 de la Constitución boliviana, Bolivia es un país unitario. Si el cabildo pide federalismo, tenemos que ir a una asamblea constituyente. ¿Estamos en condiciones? Creo que es urgente. Tenemos una crisis en la justicia que solo se puede cambiar en la propuesta de Mesa y en la del MAS con asamblea constituyente. Y el 21 de febrero no deja de ser un tema constitucional que podría resolverse fácilmente en una asamblea. Creo que ya hay materia para una breve asamblea constituyente. Yo no soy tan amigo de descartar el federalismo. Creo que había una autonomía, esa fue la crisis del Estado, que no ha dado resultados. La autonomía, el modelo autonómico cruceño no ha terminado de dar el resultado que esperaba la gente, no ha sido la solución esa lucha por la autonomía y ahora han tenido que pedir federalismo porque la autonomía se ha agotado. No es tan cierto que nos esté funcionando bien el modelo de distribución del poder político. Tenemos 342 municipios, muchos municipios con menos de 5,000 habitantes que se están comiendo en sueldos, en autos y en burocracia lo que el ciudadano necesita. Y este tema, hemos pasado ya por 3 consultas a la población para aprobar estatutos autonómicos, cartas orgánicas
orgánicas. La Paz no tiene carta orgánica en este momento aprobada. Tenemos pocos departamentos, la mayoría no tiene estatuto autonómico y la mayoría de los municipios no tienen carta orgánica. Ya han pasado desde la Constitución 10 años. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir esperando para decir y reconocer que ese modelo autonómico ha fracasado? 10 años que un modelo no se implemente y que no tengamos, nadie está hablando de estatuto autonómico del departamento ni carta orgánica del municipio. Esto está fracasado. Por eso creo que una asamblea constituyente nos permitiría repensar el modelo. Pacto fiscal, sin duda. En eso le tomo la palabra a Vladimir. Ojalá que Bolivia dijo no mantenga ese compromiso que creo que es de todos los bolivianos de subir el 10% a la salud. Creo que ese es un tema esencial, creo que nadie está en contra. Bien. Y ojalá que logremos unos temas concretos. Gracias. Te respondo tu pregunta que decía Franklin. Sí. El voto que tengas que poner castigo tiene que ser para Óscar Ortiz. No veo que haya otra solución. Claro. Vámonos ahora, ya estamos en la fase final. 1 minuto 30 para cada uno, por favor, Vladimir, comienzo contigo para tus conclusiones. Quiero primero empezar aclarando que el departamento de Santa Cruz sí tiene estatuto autonómico constitucionalizado. Parece que alguno ahí del panel se quedó con la propaganda gubernamental y no con la realidad de los hechos. Santa Cruz, pese a las trabas que nos han puesto y todo lo que ha sucedido, ha logrado constitucionalizar su estatuto manteniendo la esencia de la votación del año 2008 dentro de los marcos de la Constitución Política del Estado, pero todavía aspiramos a que muchas cosas puedan cambiar. Segundo, yo creo que más allá de la rigurosidad con la que quieren tratar algunos el tema de las decisiones del Cabildo, hay que tomarlas como expresiones democráticas que marcan un camino, que tienen un sentido coyuntural por lo que ha pasado en la Chiquitanía, por el desconocimiento del 21F, pero que sí marcan sentimientos, necesidades de la población, como el tema de salud, que el gobierno en boca del presidente se ha olvidado durante más de una década por falta de orientación, o en el tema de la autonomía, que cada vez han querido recortar, estigmatizar a un pueblo como Santa Cruz solo por pedir transformaciones para todo el país, para que los potosinos, los tarijeños, los venianos, los pandinos, todos los bolivianos podamos tener un nivel de gobierno intermedio entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales que sea más fuerte, que tenga los recursos necesarios para atender las necesidades de la gente. Estamos hablando simplemente de aquello. Gracias, Vladimir, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos reencontramos en otro programa. Gracias. Por favor, Franklin, tus consideraciones. Sí, yo creo que el cabildo más ha sido para Ortiz, ¿no? Porque en un cabildo, cuando hablas de reforzar el 21F, estás defendiendo un sistema tal vez democrático fraudulento, como ellos llaman. Yo comparto de que un referéndum debe ser revocado por otro referéndum, pero ningún político, pues ninguna organización cívica activó una acción de amparo en el momento preciso para devolverle el problema al Tribunal Constitucional y decirle: preséntenos la línea doctrinaria, ahora ustedes son nuevos, de cómo se debe respetar un referéndum y cómo se debe revocar. Nadie hizo eso. Eso se trata en un cabildo, no se trata en un cabildo. Hay los mecanismos procesales constitucionales que nadie supo implementar ni materializar. O nadie quiso. O nadie quiso, entonces están consintiendo, pues, están consintiendo la postulación de Evo Morales. Por lo tanto, para mí todo discurso que se vaya a dar es un discurso hipócrita, porque nadie activó los recursos necesarios. Ortiz es el beneficiado porque a la larga, a pocos días de las elecciones, dicen voto castigo y nadie te dice cómo vamos a castigar. Entonces vamos a votar por Mesa, no, Mesa es del occidente. Por nuestro paisano, Ortiz, muy bien, por Ortiz. Así de sencillo se soluciona este problema del voto castigo. Y el federalismo, bueno, viene a ser pues otra alternativa de decir, contra este centralismo abusador, plantearemos una democracia, pero con federalismo. Gracias, Franklin. Bueno, estamos, para terminar, reitero lo que dije al principio, a 2 semanas de la elección, y en todo caso será el pueblo de Bolivia quien con su voto defina
la continuidad de la construcción del Estado plurinacional o el retorno o el retroceso a lo que ha sido anteriormente nuestro país. Yo siento que Mesa y Ortiz no están siendo sinceros con el pueblo de Bolivia. Yo siento que nos están queriendo poner ahora en la mesa del debate en estas 2 semanas el tema del cabildo y el federalismo para ocultar la verdadera intención programática que tienen tanto Carlos Mesa como Óscar Ortiz. Se viene una amenaza al país porque al parecer en sus programas y en sus discursos no están diciendo la verdad al pueblo de Bolivia. Mesa significa la crisis, Mesa y Ortiz significa la inestabilidad política, social y económica en nuestro país, y eso no lo están diciendo. Por lo tanto, será el pueblo boliviano quien ya ha madurado en estos años políticamente para no dejarse sorprender nuevamente por los viejos políticos del pasado y distraernos en un debate que no tiene sentido como es el federalismo. Tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar en estas próximas 2 semanas para que nuestro voto decida la construcción, el futuro, la seguridad de nuestro país. O votamos por la continuidad de este proyecto político o votamos por el retroceso y la amenaza de la crisis y la inestabilidad reflejada en Carlos Mesa y Óscar Ortiz. Muchas gracias. Me quedo con esa idea de que Mesa y Ortiz no están siendo sinceros y de que tal vez este tema del federalismo es una distracción. Un minuto 30. Por lo menos es un tema fuera de la agenda nacional. No, en este momento la agenda nacional no considera el tema federal como un elemento importante. Por eso digo, el Cabildo ha servido muchísimo para solucionar el tema interno en Santa Cruz. Ni siquiera para solucionar una dirección política, ¿no? Porque es lírico que un Cabildo termine sin dirección política cuando estás a 2 semanas de la elección. El Cabildo debió haberse jugado probablemente por alguna opción política definitiva, aunque hubiese tal vez perdido su esencia misma. Pero lo más importante es eso. Este Cabildo no nos ha operacionalizado con claridad, al menos, el voto castigo, ¿no? El voto castigo pareciera, y comparto con el panel, que lo podría recoger en Santa Cruz, ¿verdad? El candidato de Bolivia dice no, por el abolengo que tiene, por la propuesta de federalización de las autonomías, por el discurso que ha manejado siempre desde la CAINCO, por su proximidad con el poder político regional en Santa Cruz. Es probable que así sea, pero de todas maneras Santa Cruz ha tomado una posición, yo creo, de sana, permítanme ese término, entre su liderazgo, que estaba absolutamente fraccionado, y esa gran cantidad de estructura social que no es, como Franklin dice, en base a juntos vecinos, que sí, las comparsas carnavaleras y otras también son muy importantes en Santa Cruz para definirte los temas de correlación. Muy bien, gracias. El tema de la federalización, un tema fuera de la agenda nacional. ¿Qué dices, Iván, para cerrar? Creo que no es un tema fuera de la agenda nacional. El ciudadano que está en este momento en un municipio de 5,000 personas, que la mitad del presupuesto más se le va en la burocracia y en los sueldos del alcalde y de los concejales, está pensando que es urgente. Este modelo está agotado. El modelo de 342 municipios con tantos de 5,000 habitantes está agotado. No tener un pacto fiscal está agotado. Yo creo que es un tema de urgencia que ya empecemos a sentarnos en la mesa y analizar federalismo, analizar justicia y de una vez definir 21 de febrero. Esta elección del 20 de octubre no va a terminar de solucionar esto, va a ponerle sal a las heridas. No es un lugar donde vamos a tener soluciones. Sí pienso que aquí no se puede discutir entre un voto útil y un voto no útil. Yo creo que acá tenemos que empezar a tener una mirada más democrática, una mirada más política desde todas las regiones. Por eso pienso que Ortiz va a capitalizar esto. Hubiera sido interesante que Mesa vaya al Cabildo, porque estamos reclamándole todos que sea valiente, que vaya, que dé la cara, que sea parte de estos movimientos. Si era una persona que quiere tener liderazgo nacional, ¿por qué no estaba en el Cabildo? Creo que el escenario en este momento, el 20 de octubre, es un escenario con una gran esperanza para el país. Vamos a resolver los bolivianos como siempre, en paz, en tranquilidad. El 20 de octubre, con nuestro voto, un nuevo parlamento, y eso me da mucha esperanza. Tenemos un parlamento con gente de lujo. En La Paz, en Santa Cruz, en Sucre, hay gente de primer nivel que va a ir al parlamento, y por eso siento
siento que este esfuerzo que estamos haciendo los bolivianos es muy importante este 20 de octubre. Gracias por haber venido, Iván. Lo mismo a ti, Marcelo, concejal, y también a ti, Franklin, a ustedes como siempre por haber estado con nosotros y haber escuchado parte de este debate, porque supuestamente en casa también se están analizando estos mismos temas. Aquí termina Bolivia Decide 2019.